Listo. Ok, continúa. Buen día, chicos. Hoy vamos a hablar de semiología del sistema linfoganglionar. Mi objetivo docente no es enseñarles cómo palpar los ganglios, cosa que van a ver en los trabajos prácticos, cómo se palpan los distintos grupos ganglionares, sino la idea es ver qué aspectos de la semiología ganglionar nos pueden ayudar a definir conductas o pautas a seguir ante un paciente con linfadenopatía, ya sea localizada o generalizada, dado que primero es un hecho muy frecuente en la práctica médica. Y además, ese hecho, tener ganglio palpable o ganglios palpables, puede oscilar entre ser un hallazgo prácticamente fisiológico en un niño o un adulto joven, o bien ser la expresión de una neoplasia oculta. Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Qué estudio solicitar? ¿Cuándo uno puede esperar e ir controlando al paciente en el tiempo? ¿O cuándo tiene que definir prácticamente al toque hacer una biopsia ganglionar? Para eso, bueno, volvamos un poco al ciclo básico. Y de la anatomía vamos a conocer los distintos, recordar los distintos grupos ganglionares, superficiales y profundos, sean accesibles o no a la palpación. Y es importante conocer el territorio de drenaje de cada grupo y cómo circula la linfa a través de los grandes colectores linfáticos. Ahora vamos a hacer un mini repaso de esa cuestión. Por ejemplo, supongamos que un ginecólogo conocido nos envía a sus pacientes para un control clínico y nos envía una paciente que ha tenido un cáncer de mama derecha. ¿Qué grupo ganglionar tenemos que explorar? ¿O qué grupos ganglionares tenemos que explorar? Espero la respuesta de ustedes. Axilares. Muy bien, axilares derecho y supraclaviculares derechos. Muy bien, ese mismo ginecólogo nos envía a una señora que fue operada de un cáncer de útero, un cáncer de endometrio. ¿Qué grupos ganglionares tenemos que considerar? Hola. ¿Inguinales puede ser? No, si vos considerás que, si vos no te acordás bien de anatomía, pensás que son los inguinales, te podés... Los inguinales sería para genitales externos, digamos. Exactamente, vulva. ¿No Vulva. drenan retroperitoneo en los ganglios No, retroperitoneales? Aórticos. pelvianos, chicos, pelvianos. Los ganglios pelvianos. O sea que tenemos que recurrir a una imagen. No son accesibles a la palpación. Muy bien. Desde la histología, la fisiología, la inmunología y la microbiología, bueno, vamos a recordar la histoarquitectura ganglionar, su rol en la respuesta inmune, los cambios que se experimentan ante la injuria antigénica. Brevemente recordemos que el sistema inmune está formado por células inmunocompetentes que forman parte de la inmunidad celular y humoral, que se originan en la médula ósea, que adquieren su diferenciación en los ganglios linfáticos centrales y luego van a poblar los órganos linfáticos periféricos. Esas células son los linfocitos T, los linfocitos B, las células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas. Los órganos linfáticos periféricos son los ganglios linfáticos y el vaso, que sería, entre otras cosas, tiene otras funciones, ya lo van a ver mañana con el doctor Schwager, pero sería un gran ganglio abdominal. Los ganglios linfáticos reciben una amplia irrigación sanguínea y linfática y se distribuyen en grupos a lo largo de los vasos linfáticos del organismo. Su histoarquitectura permite el rápido contacto de la sangre, de la sangre y de la linfa que llega al ganglio con las estructuras que lo componen. Con lo cual, ante una injuria antigénica, que es muy común en la práctica, en la vida diaria, pueden responder rápidamente. Sea esta injuria antigénica, puede ser de tipo
microbiano o no microbiano. Es función del sistema inmune reconocer lo propio de lo extraño, y bueno, ante lo extraño, el ganglio reacciona. Si ustedes recuerdan, la linfa llega por los linfáticos aferentes, llega al... Lástima que no tengo un dibujito, pero bueno, ya lo incorporaré. La linfa llega, se vierte en la zona subcapsular del ganglio, y ingresa al ganglio, está la zona cortical con los folículos linfoides. ¿Se acuerdan de todo esto, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, los folículos linfoides, que es el sector B del ganglio, tienen linfocitos B, células plasmáticas, y linfocitos B de rápida división. El sector, la paracortical es el sector T del ganglio, y luego está la zona medular con cordones celulares de linfocitos que convergen hacia el ganglio, donde sale luego la linfa por los linfáticos eferentes, para alcanzar los vasos linfáticos. Entonces, el antígeno, cuando ingresa al ganglio, se concentra en la interfase entre la cortical y la paracortical, tienen lugar los fenómenos de presentación antigénica, las células dendríticas, los macrófagos, las células dendríticas, se estimula la división celular, en el caso de que haya un insulto antigénico, se generan los centros germinales, y así aumenta de tamaño el ganglio. Los ganglios, como ya dijimos, están distribuidos a lo largo de los vasos linfáticos. Esto es para un recuerdo anatómico. La linfa. ¿Qué es la linfa? ¿Qué idea tiene? ¿Cuál es la idea de ustedes en relación a qué es la linfa? Y es como el drenamiento de ese líquido intersticial, digamos. ¿Qué es un fluido o qué es? Sí, ¿Es es una un fluido. célula, es un fluido? Es un ultrafiltrado de plasma con los desechos metabólicos y otros desechos de la sangre. Bien, pero ¿eso dónde está? ¿En qué parte del cuerpo? En el intersticio. En el intersticio, muy bien. Cuando tiene lugar el intercambio de fluidos en el capilar, la cantidad que ingresó al intersticio desde el cabo arteriolar del capilar es mayor que la que vuelve al sistema circulatorio en el cabo venular del capilar. Ese exceso de fluido que está en el intersticio es captado por los capilares linfáticos. ¿Era así, chicos? ¿O no? Sí. Bueno, entonces captado por los capilares linfáticos, y por los vasos linfáticos llega a los ganglios y sigue circulando por los vasos linfáticos del cuerpo. Acá tienen un esquema. Acá tienen un esquema. Yo muevo la mano como que tuviera el pizarrón adelante. Acá tienen un esquema de cómo están distribuidos los grupos ganglionares. Y verán, si acá tenemos todos los ganglios superficiales, preauricular, retroauricular, cervicales, axilares, epitrocleares. Estoy hablando primero de los superficiales, ¿no? Los inguinales, los popliteos, y los ganglios profundos, mediastinales, abdominales, retroperitoneales y pelvianos. También hay otros tejidos que, sin ser estrictamente un ganglio, cumplen una función similar al ganglio porque son acúmulos de tejido linfoide, como las amígdalas, los linfáticos pulmonares, los linfáticos en el hígado, bueno, ya hablamos del vaso, el apéndice, las placas de Peyer del intestino y la médula ósea. Hay tejido linfoide en todas estas estructuras. Bueno, ¿cuál es la cantidad de linfa que se produce por día, más o menos? ¿Tienen idea?
No, la verdad que no. Bueno, la linfa retorna hasta, por ejemplo, del lado derecho, la gran vena linfática, que desemboca en la unión entre la vena subclavia y la vena yugular. Y esta gran vena linfática drena la linfa, transmite la linfa del miembro superior derecho, del emitórax derecho, la mitad derecha del cuello, cara y cráneo, y cerebro, ¿no? Del otro lado, la linfa retorna al sistema circulatorio a través del conducto torácico. El conducto torácico, que se recuerda en anatomía, se origina en las cisternas de Pecker del abdomen, pasa por el diafragma, sube por el mediastino y desemboca en el confluente yúgulo subclavio izquierdo. El conducto torácico lleva la linfa de los miembros inferiores, la pelvis, el abdomen, la mitad derecha del tórax, izquierda, el miembro superior izquierdo y la mitad izquierda del cuello y cabeza. Por día se producen más de 6 litros de linfa en 24 horas. ¿Se imaginan que ese volumen, para que exista una homeostasis de los fluidos, tiene que volver al sistema circulatorio? Y por eso regresa al sistema circulatorio. Pero tengan en cuenta la inteligencia de la naturaleza, porque no es un regreso mecánico. O sea, el intersticio sigue el caminito y retorna para mantener la homeostasis de los fluidos. Si no, estaríamos en una circunstancia de hipovolemia, si en cada 24 horas perdemos 6 litros. Pero no vuelve mecánicamente, sino que pasa a través de los ganglios linfáticos. O sea, que el sistema inmune tiene un registro de lo que ocurre en cada sector del intersticio del organismo, del ser humano. ¿Se acordaban de esto, chicos? Sí, sí. Sí. Entonces es muy habitual el tema de que aparezca alguna adenopatía, porque ese líquido linfático del intersticio puede transmitir microorganismos, antígenos no bacteriológicos, células neoplásicas. Y entonces la linfadenopatía palpable o evidenciable a través de un procedimiento por imágenes es un hecho bastante común en la práctica clínica. De hecho, cuando supongamos está bloqueado el sistema linfático por una infiltración tumoral de esos ganglios, se produce el linfedema. ¿Les hablaron del linfedema en algún momento? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, como ustedes sabrán, es un edema que puede ser absolutamente voluminoso. Es la causa de un edema que cuando está bloqueado el sistema linfático, el linfedema da lugar a un edema duro, muy voluminoso, casi elefantiásico, donde los miembros pueden tener un volumen increíblemente grande. Entonces, razonemos por qué puede aparecer entonces un aumento de tamaño ganglionar. Ya hemos dicho, por una injuria antigénica, sea infecciosa o no infecciosa, como veremos en el punto 1 y 3 del esquema que sigue, por una proliferación neoplásica, ya sea de estructuras del ganglio, o de células neoplásicas que lleguen a ese ganglio, por un acúmulo de sustancias en el sistema retículo endotelial, o por causas no del todo claras. Causas infecciosas. Bueno, bacterianas, estreptococos, estafilococos, les menciono los más comunes, o los más importantes. Estreptococos, estafilococos, brucelosis, sífilis, tularemia. ¿Saben lo que es la tularemia? El agente etiológico es la Francisella tularensis.
Es una enfermedad que da linfadenopatías importantes y que no se ve en nuestro medio porque los vectores se ve en el hemisferio norte. Es muy común en los cazadores de Estados Unidos y Canadá. En nuestro medio no está. La enfermedad por arañazo de gato, por la Bartonella genselae, la peste bubónica, Yersinia pestis, justamente los bubones, peste bubónica existe en la actualidad, ha diezmado en la Edad Media, ha diezmado poblaciones, es transmitida, la Yersinia es transmitida por las ratas, y en la actualidad se ve en algunos lugares de Asia. Bubones, justamente, bubones son ganglios de gran tamaño que se le veían en la piel, se ven en la piel a la gente que padece peste bubónica. Otra causa bacteriana o micobacteriana, bueno, tuberculosis, micobacterias atípicas, lepra. Los hongos, micosis profunda, sobre todo coccidioides, histoplasmosis, virus, epstein-barr-virus, citomegalovirus, rubiola, varicela, los 3 virus de la hepatitis y el HIV. El coronavirus no está tan claro que produzca linfadenopatías. Clamidias y riquezas, básicamente, bueno, linfogranuloma venéreo, fiebre manchada. La fiebre manchada de las montañas rocosas, nosotros no tenemos acá, como en Estados Unidos, las montañas rocosas, pero sí tenemos riquezas en el noroeste argentino y también en la zona del delta del Paraná. Parásitos, toxoplasmosis y tripanosomiasis, chaga, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Enfermedades malignas, hematológicas, bueno, provocan linfadenopatías, leucemias y linfomas, Hodgkin y no Hodgkin. Y no hematológicas, carcinomas, metástasis de carcinomas, melanoma y sarcoma de Kaposi. Si alguna de estas cosas no las conocen o no las recuerdan, me interrumpen y me preguntan. Alteraciones inmunológicas, enfermedad del suero, colágenopatía, sobre todo artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico, síndrome de Kawasaki, reacciones a fármacos, sarcoidosis. ¿Qué es la enfermedad del suero? Una vasculopatía. La base de la enfermedad, ¿cuál es? ¿No era cuando tenías como una transfusión que no era realmente compatible? No, eso no. Cuando la transfusión es incompatible no es la enfermedad del suero. Bueno, perdón. Es un accidente transfusional, ahora es otro tema. La enfermedad del suero es el prototipo de enfermedad ¿se acuerdan de la clasificación de los estados de hipersensibilidad? Sí, es una Es el tipo 3. hipersensibilidad de tipo 3. De Se forman tipo 3 inmunocomplejos solubles. por inmunocomplejos solubles, muy bien. Es el antígeno unido a inmunoglobulina G generalmente, de alta afinidad. Y esta enfermedad por inmunocomplejos se llama la enfermedad del suero porque en una época, cuando la persona estaba expuesta a una herida tetanígena, no había como hay ahora gamma globulina hiperinmune de origen humano, que habrán oído hablar, no me gusta hacer propaganda, pero el gamma TET y distintas marcas comerciales. Se daba suero equino, se inyectaba el toxoide tetánico a los caballos y se usaba el suero de caballo para prevenir la toxicidad tetánica o en las personas enfermas de tétanos, que es una enfermedad mortal. Que se sigue viendo, lamentablemente, por suerte muy poco, pero se sigue viendo. Entonces se usaba el suero equino y el organismo, como es una proteína heteróloga, no es propia, no es humana, yo no sé qué estará pasando ahora con el coronavirus, que se utiliza el suero equino en algunas circunstancias, en pacientes graves pero no muy graves, si se está viendo nuevamente, si se han visto casos de enfermedad del suero. La enfermedad del suero como ustedes recordaron, una enfermedad por hipersensibilidad tipo 3 y genera un cuadro que se caracteriza por síndrome febril, exantemas, linfadenopatías generalizadas, artritis,
y nefritis, generalmente con hematuria, que suele resolverse bien. ¿Y qué es el síndrome de Kawasaki? Hola. Una vasculitis. Es una vasculitis, exactamente. Es una vasculitis que fue descrita por primera vez en Japón. De medianos vasos puede ser, que afecta a niños. Exactamente. Es una rara causa de infarto en la población pediátrica, porque afecta vasos medianos. Se han visto casos, habrán leído, de síndrome de Kawasaki asociado a coronavirus en la población pediátrica. ¿Lo escucharon eso? No lo escuché. Fue descrito primero en New York, el año pasado, a fines del año pasado, y bueno, se han visto casos de síndrome de Kawasaki en chicos afectados por COVID. Bueno, acá tenemos etiología diversa o desconocida, como siempre, en casi todas las enfermedades o circunstancias. Linfadenopatía dermopática. Bueno, si ustedes tienen un forúnculo o un acné, pueden tener una linfadenopatía regional, pero de causa en respuesta a los gérmenes que provocan la lesión dermatológica. Hay dermopatías no infecciosas, como la psoriasis, como la dermatitis exfoliativa, que pueden dar en el territorio de drenaje de ese sector del cuerpo, linfadenopatías, que en la biopsia ha demostrado tener células espumosas y que se cura cuando se cura la dermopatía que le está produciendo. Bueno, la amiloidosis, por depósito de la sustancia amiloide en el tejido ganglional, endocrinopatías, como el hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, la tiroiditis, tesaurismosis, como la enfermedad de Gaucher. ¿Qué se acumula en la enfermedad de Gaucher? Glucocerebrósidos. En la enfermedad de Niemann-Pick, en cingomielina, y en la enfermedad de Hans-Schüller-Christen, células de Langerhans ocupan el ganglio. ¿Llegaron a leer? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la causa más común de linfadenopatía? Las infecciosas. ¿Alguna otra opinión? Bueno, la causa más común es inexplicada. Es la persona que se nota un bulto, va al médico o el médico encuentra una linfadenopatía en el examen físico y en un corto tiempo desaparece y no sabemos a qué obedeció. En segundo lugar, infecciosas, ya sea localizada en la zona de drenaje de una faringitis o de un forúnculo, lo que fuere, o generalizada como la mononucleosis infecciosa en el HIV. Ya lo vamos a ver todo eso. Alteraciones inmunes en tercer lugar, como la artritis reumatoidea, y por suerte en último lugar las neoplasias hematológicas o metástasis de carcinomas. Vamos a hablar ahora ya de la semiología ganglionar. Los ganglios normales tienen forma ovoidea, miden entre unos pocos milímetros y 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros. Acá les quiero dar un consejo semiológico. Ustedes van a ver que algunos en la historia clínica informan hígado palpable a 3 traveses de dedo. No es lo mismo un través de un dedo mío que el dedo de por ahí de un compañero de ustedes, mucho más corpulento. Entonces, les conviene medir el diámetro de una falange para saber, por ejemplo, mi dedo mide, el diámetro mide 1,5 centímetros, yo ya lo sé. Se lo miden y de esa manera ponen en centímetros. ¿Les parece lógico o no? Sí, re. Sí. Bueno, entonces, miden hasta 15 milímetros de consistencia elástica, son indoloros, son móviles en relación a los planos superficiales y profundos, no hacen relieve, a la inspección no hacen relieve, y la piel que los cubre es de aspecto normal. Con estas características pueden ser palpados en individuos sanos, en territorio submaxilar, axilar e inguinal. Linfadenopatía, esos son ganglios normales. Linfadenopatía es la presencia de ganglios anormales a causa de su número y o características semiológicas.
tamaño, consistencia, ya vamos a ver. Puede ocurrir en varias circunstancias en la práctica clínica, es un hallazgo frecuente y muchas veces el diagnóstico diferencial es realmente un desafío. ¿Por qué puede consultar el paciente? Porque se encontró un bulto. El paciente se estaba afeitando, el señor, y se encontró un bulto, o se mira en el espejo, o se pasa crema, o se seca después de la ducha y se encuentra un bulto. O bien, el paciente viene a la consulta por síntomas localizados, odinofagia, le encontramos una faringoamigdalitis, o tiene un forúnculo, o tiene una enfermedad de transmisión sexual, o viene por síntomas sistémicos, viene porque tiene un síndrome febril o síntomas consultivos. ¿Saben qué son los síntomas consultivos? No, la verdad que no. Bueno, significa anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna. Son síntomas que nos ponen en la alerta de que está pasando algo serio en ese organismo. Entonces el paciente puede venir a la consulta porque está con fiebre elevada y se siente mal, y al examen físico encontramos linfadenopatía. O bien viene un examen periódico de salud, lo examinamos y encontramos una adenopatía. En la primera el paciente vino porque se encontró un bulto. En los otros 3 casos es un hallazgo del examen físico. La anamnesis tiene que ser muy, muy exhaustiva. Preguntar por síntomas actuales, sin olvidar los síntomas sistémicos, síndrome febril, exantema, síntomas consultivos. Preguntar sobre antecedentes de medicamentos, qué medicamentos consume, si ha viajado, enfermedades malignas previas, cualquier otra enfermedad previa, cirugía, transfusiones, hábitos, consumo de drogas, conducta sexual. Es fundamental preguntar si tienen sexo protegido o no, exposición a personas infectadas, si tiene mascotas, sobre todo gatitos. La exploración seguimos los pasos de la semiología, pero el sistema linfoganglionar básicamente nos detenemos en la inspección y la palpación. A la inspección podemos ver una tumoración visible, podemos ver cambios de coloración de la piel, fístulas por donde drena algún material tipo purulento. Signos dependientes de la compresión de estructuras venosas, por ejemplo, edema en esclavina. ¿Tuvieron charlas de síndrome mediastinal en respiratorio? Hola. Yo no me acuerdo, creo que no. Bueno, cuando hay un síndrome mediastinal, cuando hay una masa ocupante en el mediastino, se comprime la vena cava superior y aparece un edema en esclavina. Esclavina, ¿saben lo que es la esclavina? Es como una capa, ¿no? Exactamente, como una capa que formaba parte del hábito de no sé qué monjes de qué congregación. Sí, el edema en esclavina se mencionó en la parte de respiratorio, como signo, digamos. Como signo de que el mediastino estaba comprimido, algo en el mediastino comprimía la vena cava superior. Compresión, exactamente. Circulación colateral por la misma razón, en cualquier sector del organismo. En ese caso sería circulación colateral en el tórax. Bueno, ingurgitación venosa, en las yugulares, en el caso de que fueran adenopatías mediastinales, ¿no? Si no, puede haber una ingurgitación venosa en el miembro inferior. Palpación. Tenemos que considerar la localización, el número de territorios ganglionares afectados, si es 1, si es 2 o más. 2 o más ya se habla de generalizada. Ver el tamaño, como les dije, es hasta 1,5 centímetros, algunos dicen 2 centímetros. La forma es ovoide. La pérdida de la forma, excepto que sea por fenómenos de periadenitis, con formación de una masa ganglionar, la pérdida de la forma es característica de las metástasis en el ganglio, de las adenopatías metastásicas. El tamaño, en relación al tamaño, el rápido crecimiento sostenido de tamaño nos pone en la pista de algún proceso, de posibilidad de un proceso neoplásico. La consistencia
La consistencia de los ganglios es elástica. Ustedes se preguntarán, ¿qué es consistencia elástica? Bueno, tóquense la punta de la nariz, un poquito hacia abajo, y aprieten. Eso es consistencia elástica. A veces son muy blandas, la consistencia es muy blanda, fluctuante en las adenitis supuradas, pero ahí duele un montón y además la piel que lo cubre suele estar eritematosa y caliente. En las infecciones virales la consistencia está un poquito aumentada y en los linfomas la consistencia es de tipo está un poco más aumentada, pero no es como en las metástasis. Una adenopatía metastásica tiene una consistencia duro-pétrea. La sensibilidad. Los ganglios no duelen. Cuando uno palpa un ganglio no tiene por qué doler. La sensibilidad está muy aumentada, como dijimos, en las adenitis supuradas. En general, en las infecciones virales pueden ser ligeramente sensibles. Se dice que los ganglios neoplásicos no duelen. Bueno, los ganglios metastásicos no duelen, pero el ganglio que tiene un rápido crecimiento puede distender la cápsula, como sucede en la leucemia linfática aguda de los chicos, y eso puede dar dolor. Y en el linfoma de Hodgkin existe un cierto malestar ganglionar cuando la persona consume alcohol, sobre todo cerveza. La causa no se sabe. Los ganglios son móviles y no están adheridos para nada a los tejidos superficiales y profundos. Se pierde la movilidad cuando hay fenómenos de periadenitis, como sucede en las adenitis bacterianas, supuradas, no, en las bacterianas comunes no. Ahí los ganglios están adheridos a los tejidos, pero por fenómeno inflamatorio, y pierden movilidad en las metástasis ganglionales. ¿Por qué? Porque hay una infiltración neoplásica de los tejidos vecinos. Recordemos las características de los ganglios normales que ya los hemos mencionado. A esta altura quiero que tengamos en cuenta cuatro aspectos de la semiología. En primer lugar, la edad del paciente. La hiperplasia reactiva del sistema linfoide ante una injuria inflamatoria o infecciosa es típica de los niños y los adultos jóvenes. Y la posibilidad de que una linfadenopatía obedezca a un proceso benigno disminuye con la edad. A nivel de atención primaria, una adenopatía inexplicada tiene un riesgo neoplásico del 0,4% en los menores de 40 años y del 4% en las personas mayores de esa edad. O sea que eso es una cosa a tener muy en cuenta. En segundo lugar, la localización. Pues ciertas localizaciones tienen un significado clínico especial. Por ejemplo, las adenopatías occipitales aisladas rara vez son malignas, son respuesta a procesos inflamatorios banales del cuero cabelludo. Me acuerdo que una vez un alumno vino desesperado con su sobrinita porque tenía adenopatías occipitales y decía, ay, me parece que va a haber que hacer una biopsia, decía el alumno. La examinamos bien a la niña y lo que tenía era una pediculosis. Y las adenopatías occipitales las tenía en respuesta a la pediculosis. Muchas veces uno se cepilla o se peina fuerte y se producen escoriaciones del cuero cabelludo y se producen adenopatías occipitales aisladas. Rara vez malignas. La adenopatía supraclavicular aislada, en cambio, puede estar asociada a neoplasias ocultas torácicas o abdominales, como vamos a ver en un ratito. En tercer lugar, la evolución en el tiempo. El aumento del tamaño progresivo de los ganglios, sobre todo si el paciente tiene síntomas sistémicos, sugiere una enfermedad generalizada grave, como infecciones por micobacterias u hongos, o bien un proceso linfoproliferativo maligno. Y los síntomas y signos asociados, por ejemplo, ya sea localizados, que pueden sugerir una infección o neoplasia en un sitio específico. Supongamos que el paciente viene con una linfadenopatía cervical, es fumador y nos cuenta que está difónico desde hace un tiempo y lo escuchamos difónico, ojo con eso. O síntomas sistémicos, fiebre, síntomas consuntivos, sudoración nocturna, que sugieren una enfermedad generalizada grave. Pero, por otra parte, la ausencia de signos de sintomatología asociada
no excluye para nada la malignidad y se debe continuar el seguimiento. O sea, si el paciente tiene linfadenopatía generalizada de ciertas características, aunque no tenga síndrome febril, no tenga sudoración nocturna, ojo, no podemos excluir la malignidad. Bueno, resumiendo las características semiológicas en infecciones virales, tienen la forma conservada, son indoloros o levemente sensibles, consistencia normal o levemente aumentada y son móviles. Supongo que todos ustedes alguna vez en su vida, en su corta trayectoria de vida, habrán tenido alguna adenopatía por infecciones virales. Infecciones piógenas, adenitis supurada. La forma puede estar conservada o alterada en caso de fusión ganglionar. La consistencia es blanda, son fluctuantes, dolorosas. La piel que las cubre tiene signos flebóticos, o sea, está eritematosa y caliente, y a veces se ven fístulas por donde drena material gaseoso, como una tuberculosis, o un purulento, como las adenitis bacterianas. Puede estar adheridos debido a un proceso de periadenitis, y ahí pierden la movilidad. La metástasis ganglionar, consistencia aumentada, duropétrea, pérdida de la forma, están adheridos a los planos vecinos y generalmente son indoloros. Y los procesos linfoproliferativos, consistencia algo aumentada, tipo duroelástica, móviles, indoloros o dolorosos en caso de rápido aumento de volumen, como la leucemia linfática aguda. Y lo que les comenté de la enfermedad de Hodgkin, asociada, la molestia asociada a la ingesta de alcohol. Cuando vamos a empezar por linfadenopatías regionales y luego por las generalizadas. Es importante conocer el territorio de drenaje linfático correspondiente y los procesos más frecuentes en cada localización, que ahora vamos a ver. Lo que habíamos hablado de la linfadenopatía dermopática, ya se los comenté. Bueno, cervicales. Causas infecciosas, infección de partes blandas, el simple acné puede provocar linfadenopatías cervicales. Causas odontológicas, bucales, otorrinolaringológicas. Tengan en cuenta que es muy común la faringoamigdalitis, la sinusitis, la otitis, enfermedad de transmisión sexual en caso de práctica de sexo oral, por el virus de Steinbach, signos mononucleósicos, tumores malignos, linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, o carcinomas de cabeza y cuello, cabum, bucales, laringes o tiroides. Ahí necesitamos la ayuda del otorrinolaringólogo, porque muchas veces encontramos una linfadenopatía y la causa es un tumor de cabum que no se exterioriza con síntomas, todavía no llegó a obstruir la rinofaringe, y entonces necesitamos la ayuda del otorrinolaringólogo. Muchas veces el cáncer de cabum debuta con una linfadenopatía neoplásica cervical. Axilares. Pueden ser infecciones del miembro superior, celulitis, forúnculos, picaduras, enfermedad por arañazo de gato, tumores malignos, linfomas, neoplasia de mama, melanoma del miembro superior. Les menciono las causas más comunes. Siempre exige cuidadoso examen físico de la piel de todo el miembro superior y de la zona adyacente del tórax. Adenopatías, estas son las epitrocleares. Son frecuentes en trabajadores manuales, por ejemplo, albañiles, carpinteros, electricistas, debido a microtraumatismos reiterados en la zona de la mano. Casi siempre están presentes los epitrocleares en la linfadenopatía generalizada que acompaña a la artritis reumatoidea, a la sífilis secundaria o a la infección por HIV. Ya lo van a ver en el trabajo práctico, pero se palpan acá en la epitróclea. Las adenopatías supraclaviculares tienen muy mal pronóstico. La adenopatía supraclavicular aislada tiene un 90% de riesgo de malignidad para pacientes mayores de 40 años y 25% de riesgo de malignidad para pacientes más jóvenes. Muchas veces son la expresión de una neoplasia torácica o abdominal oculta o de severas infecciones torácicas. La adenopatía supraclavicular derecha, aislada, usualmente, si el paciente tiene supraclavicular derecha pero tiene cervicales, epitrocleares, axilares, es otra cosa. La supraclavicular derecha aislada indica compromiso metastásico, puede indicar a partir de cáncer de mama o pulmón ipsilateral,
incluso mediastino o esófago. A causa del drenaje cruzado bilateral, esta localización también puede ser la metástasis de un cáncer de pulmón del lóbulo inferior izquierdo. La adenopatía supraclavicular izquierda se llama ganglio centinela de Troisier. Tiene un muy amplio, mucho mayor diagnóstico diferencial. ¿Se acuerdan que el conducto torácico desemboca en el confluente yúgulo subclavio izquierdo? La adenopatía supraclavicular izquierda puede expresar metástasis no solo de órganos torácicos, como la derecha, sino también abdominales y pelvianos. Recordemos, bueno, para algo hicimos el recuerdo anatómico de qué es lo que drena el conducto torácico. El ganglio de Virchow es un ganglio supraclavicular izquierdo, o sea, un ganglio centinela de Troisier, pero debido a un carcinoma gástrico. Bueno, ¿y quiénes fueron? ¿Oyeron hablar de Troisier y de Virchow? Virchow no es el de la tríada de trombosis. Exactamente, exactamente. Lo van a escuchar, en este módulo lo van a escuchar, la semana que viene van a escuchar a Virchow. Troisier, acá les presento una foto de Troisier, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, parte del siglo XX, se graduó de médico, fue cirujano y médico de la Universidad de París, docente en la Universidad de París, hizo importantes aportes en artritis reumatoidea, en meningitis, en la diseminación linfática del cáncer, por eso se detuvo mucho en el tema de la adenopatía supraclavicular izquierda aislada, que lleva su nombre, y después llevó su nombre. Y también hizo aportes en la hemocromatosis. Ustedes cuando vieron hemocromatosis, ¿escucharon hablar de la diabetes bronceada? La hemocromatosis, bueno, puede infiltrar el páncreas y provocar diabetes, y como infiltra la piel con un tono bronceado. El término diabetes bronceada, para designar a la hemocromatosis, también se llama síndrome de Troisier. Bueno, y acá tenemos, les presento a Rudolf Ludwig Karl Virchow. Nació en 1821, bueno, se graduó como cirujano militar en Berlín, y tuvo importantes aportes en la medicina. Fue el primero en describir y nombrar como tal a la leucemia. Tuvo también importantes aportes describió la trombosis, estudió la trombosis y le puso ese nombre. También reconoció el embolismo cerebral y el embolismo pulmonar y le puso ese nombre. Describió que cuando se produce una embolia en el sistema vascular, el tejido que debe ser irrigado por esa arteria o que drena esa vena puede sufrir fenómenos de necrosis. Hizo también contribuciones en relación al sistema nervioso central y muchísimas contribuciones en anatomía patológica. ¿Ya están cursando anatomía patológica? Sí, sí. ¿No les hablaron de esta figura de la historia de la medicina? Porque ustedes tengan en cuenta que hasta fines del siglo XVIII y desde el siglo IV antes de Cristo, la enfermedad se consideraba como la consecuencia de un desbalance entre cuatro humores que formaban el cuerpo humano. Les estoy hablando más de 2000 años de persistencia de esa teoría. Y además hasta fines del siglo XVIII. O sea, hace poco más de 2 siglos. Durante más de 2000 años se consideró que el desbalance, ya sea porque estaba en exceso alguno de esos humores o en defecto, se producía la enfermedad. Y esos humores eran la sangre, la flema, la bilis amarilla, bilis hepática, y la bilis negra, que se creían que existía y que venía del páncreas. Perdón, del vaso, la bilis negra del vaso. Entonces, si se consideraba que alguno de esos humores estaban en exceso o en defecto,
eso producía enfermedad en el ser humano. ¿Habían escuchado esto, chicos? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, por eso habrán visto en las películas y habrán leído en muchas novelas que los médicos usaban las sangrías, porque pensaban que la enfermedad esa se debía a un exceso del humor sangre. Entonces le ponían sanguijuelas o les cortaban. Lo único que lograban, pobres pacientes, es una anemia ferropénica, pero de ahí a curar la enfermedad, para nada. Bueno, recién a principios del siglo XIX se empezó a ver de otra manera. Ya a principios del siglo XIX se describieron 21 tejidos en el ser humano y se empezó a considerar que la enfermedad estaba en algún tejido de ese órgano, se generaba en algún tejido de ese órgano. Con este señor, con Virchow, comenzó la teoría celular de la enfermedad. O sea que, para empezar, las células no venían de una masa amorfa, las células venían por división de células preexistentes. Y así se formaban los tejidos por multiplicación de las células que formaban ese tejido. Y la enfermedad se originaba en la célula. Así surge la teoría celular de la enfermedad. Eso fue muy importante en la historia de la medicina. La enfermedad se origina en la célula. Él fue el primero en hablar de trombosis, hablar de embolismo, como les comenté hace un ratito, y además fue él el que empezó a utilizar determinados vocablos como aplasia, displasia, metaplasia, hiperplasia, hipertrofia. Bueno, todos esos que lo verán en anatomía patológica, cuando la están cursando, fueron introducidos por Virchow en la historia de la medicina. Bueno, él, como les comenté, era un médico, había sido un médico militar. Como tal, lo mandaron a una epidemia de fiebre tifoidea en Silesia. Y ahí era muy observador y se dio cuenta que la gente que tenía un buen pasar económico, gente educada y gente libre, porque había gente que era semiesclava en ese momento, se enfermaba mucho menos que los que estaban en otras condiciones, de pobreza, de miseria. Entonces, con él surgió o se interesó en la medicina social. Y así como aparentemente como profesor de medicina y como médico era un poco autocrático y medio reaccionario, en política, donde empezó a militar, era un tipo liberal, casi socialista para la época. Entonces se enfrentó con Bismarck. ¿Quién era Bismarck? ¿Quién fue? Fue el chanceler alemán, unificador de Alemania, ¿no? No te escuché bien, pero bueno, ¿qué dijiste? Más lento, por favor. Creo que fue el chanceler de Alemania, el unificador del país. Fue el creador del Estado alemán, exactamente. Discrepaban abiertamente y bueno, cuenta la leyenda, pero no dudo que sea exacto, que se retaron a duelo, era la época de los duelos, pero Virchow puso como condición de que el arma fueran bisturíes. No se sabe qué pasó con esa historieta. Bueno, Virchow se interesó por la epidemiología, es decir, la importancia de los suplementos de agua limpia, la importancia del aseo, de la limpieza, de los residuos, que fueran la eliminación de los residuos. Se interesó en antropología, en historia de la medicina, en arqueología. De hecho, fue con su amigo Schliemann a Grecia y en el operativo donde se descubrieron las huellas, las ruinas de Troya a mediados del siglo XIX. Él murió a los 81 años como consecuencia de las complicaciones por una fractura de cadera
que contrajo al saltar de un tranvía en Berlín. Cuando despidieron sus restos en el funeral, se dijo que Alemania perdía en un solo hombre a un líder en patología, en sanitarismo, en antropología y en activismo social. Bueno, ese fue Virchow, del cual oirán hablar cuando veamos la parte mostaza. Linfadenopatía umbilical, el ganglio de la hermana Mary Joseph. ¿Escucharon hablar de este ganglio? Sí. Sí, empato. Bueno, metástasis de neoplasias intraabdominales y pelvianas. Generalmente adenocarcinomas en orden decreciente, gástrico, ovario, intestino y páncreas. En 14 a 33% de los casos esta adenopatía es la primera manifestación de una neoplasia oculta. Y en 40% de los casos es un signo precoz de recaída en un paciente con un cáncer ya diagnosticado. Tiene mal pronóstico, dado que la sobrevida a partir del hallazgo suele ser menor de un año. Una vez, cuando yo era residente, ingresó el hermano de una médica con una ictericia obstructiva muy importante, tenía ya deterioro hepático y tenía muy mal, ya lo van a ver la semana que viene, estaba muy mal la coagulación, tenía un tiempo de protrombina bajísimo. Entonces, tenía en la ecografía tenía nódulos hepáticos, pero no se podía hacer la biopsia hepática por el problema de la coagulación. El paciente estaba realmente muy mal. El doctor Arsato, que les ha dado algunos teóricos, o que les va a dar algunos teóricos, al examinarlo encontró el nódulo, la adenopatía umbilical. Y se hizo la biopsia de esa adenopatía, se extirpó directamente. ¿Por qué? Porque es muy sencillo controlar la coagulación en una zona superficial, se puede hacer una hemostasia compresiva importante, además de la vitamina K que se le daba al paciente, ¿no? No es el riesgo de una hemorragia intraabdominal si se punza a este paciente para sacarle un trozo de hígado. Y bueno, se demostró que era un adenocarcinoma pancreático. Siempre me voy a acordar de ese paciente. Bueno, y acá, ¿quién era la hermana Mary Joseph? ¿Saben? ¿Les comentaron algo? No, no. Bueno, la hermana Mary Joseph nació como Julia Dempsey en New York y ingresó como monja en la congregación de las hermanas de Lourdes y la destinaron al hospital St. Mary de Minnesota. Allí estudió enfermería, fue una alumna muy aplicada, llegó a ser supervisora del hospital. Como tal, era primera ayudante quirúrgica del doctor Mayo. ¿Escucharon hablar del doctor Mayo, de la Mayo Clinic de Minnesota? Bueno, como tal ella tenía que preparar los abdómenes que iban a la parotomía, lavado, cepillado. Acuérdense que era la época preantibiótica y entonces la sepsia y la antisepsia eran más fundamentales para evitar las contaminaciones postoperatorias o intraoperatorias. Se dio cuenta, era muy observadora, se dio cuenta que cuando ella hacía la higiene abdominal, el hallazgo de un nodulito umbilical predecía hallazgos feos en la laparotomía, hallazgos neoplásicos en la laparotomía. Le transmitió esta inquietud al doctor Mayo, y entonces el doctor Mayo hicieron una publicación, y a partir de ese momento la linfadenopatía umbilical lleva el nombre de hermana Mary Joseph. Bueno, sigamos con los ganglios superficiales, terminamos con los inguinales. Son los más difíciles de valorar porque la mayor parte de los adultos tienen adenopatías inguinales, o sea, si se encuentra, en el autoexamen se encuentran ganglios inguinales, no se preocupen. Son en general secundarios a microtraumatismos reiterados o infecciones banales de miembros inferiores y genitales. Causas infecciosas, celulitis del miembro inferior, enfermedades de transmisión sexual, como el linfogranuloma venéreo, la sífilis primaria y el herpes genital. Neoplasias, linfomas, melanoma del miembro inferior, sarcoma de Kaposi y metástasis de carcinoma de pene, vulva y ano. Examen cuidadoso del miembro inferior. No se olviden de mirar bien las plantas de los pies. Las cosas que el paciente en general no mira.
Los ganglios profundos no son accesibles a la palpación. Muchas veces son hallazgo accidental en una radiografía de tórax y pueden ser linfomas, cáncer de pulmón, tuberculosis, estoy hablando de ganglios mediastinales, ¿no? Linfomas, neoplasia del pulmón, tuberculosis, micosis, sarcoidosis. A veces se manifiestan por síntomas compresivos como síndrome mediastinal, hidronefrosis por compresión del uréter, edema del miembro inferior por compresión de venas pelvianas. Causas: tuberculosis, micosis, sarcoidosis, linfomas o neoplasias. Bueno, pasamos a la linfadenopatía generalizada. Es la que afecta a 2 o más territorios ganglionares. Indica una enfermedad sistémica, no necesariamente grave, sistémica, que puede ser infecciosa, inmunológica o maligna. Por lo tanto, esto exige evaluar cuidadosamente todos los síntomas y signos de enfermedad sistémica, es decir, síndrome febril, síntomas consuntivos, lesiones cutáneas, mucosas, o sea, el examen físico tiene que ser completo, pero hay que prestar especial cuidado a la piel, a las mucosas, a las articulaciones, al hígado y al vaso. Van a ver que en hematología hay una tríada en casi todas las enfermedades, que es ganglios, hígado y vaso. Vamos a seguir, cuando tenemos un paciente con linfadenopatía generalizada, vamos a seguir determinados pasos. Primer paso, excluir la ingesta de fármacos. Los fármacos que suelen provocar más linfadenopatía son los hidantoínas. ¿Están cursando fármaco? No. Usamos todavía no. fármaco 1, pero no fármaco 2 todavía. ¿Cómo? No te escuché bien. Cursamos farmacología 1 el año pasado, pero farmacología 2 todavía no. Bueno, hidantoinatos, la difenilidantoína, ¿la conocen? Es un anticonvulsivante que se usa en epilepsia o en cualquier otro tipo de convulsión. El nombre comercial es Epamin, por ahí lo tienen por ese lado. El halopurinol, ¿lo conocen? Sí. Sí, ese sí. Sí. ¿Qué hace el halopurinol? Es un inhibidor de la xantina oxidasa. Xantina oxidasa. ¿Y para qué situaciones se utiliza entonces? Para la gota. Es un antigotoso. No es un antigotoso, disminuye los niveles de ácido úrico, pero no es un antigotoso. Un antigotoso Ok, puede ser para una neoplasia también. ¿Cómo? Que se puede usar para una neoplasia también, donde haya mucha producción de ácido úrico. Exactamente, en forma espontánea o por quimio. Puede haber mucha destrucción nuclear en un cáncer y aumenta el ácido úrico. Y para evitar que el paciente haga una gota, ahí sí, pero no es un antigotoso, es un hipouricemiante. Chicos, Sí, acuérdense, traten de acostumbrarse a hablar con propiedad, es importante. sí. Bueno, y la hidralacina es una droga cardiovascular que provoca vasodilatación venosa y arteriolar, por lo tanto baja la precarga y la poscarga, porque libera óxido nítrico. Actúa a nivel endotelial liberando óxido nítrico, se utiliza en insuficiencia cardíaca y se utiliza también en hipertensión arterial. Estas son las 3 drogas que provocan más este cuadro que se llama pseudolinfoma, porque el paciente tiene síndrome febril, y tiene por ahí alguna exantema, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia, y le retiran el fármaco y desaparece el cuadro. En segundo lugar, excluir enfermedades infecciosas. Y vamos a hablar primero del síndrome mononucleósico. ¿Qué es el síndrome mononucleósico? A ver, ¿quién me cuenta? Hola. ¿Escucharon hablar del síndrome mononucleósico? Sí, pero no lo sé con las palabras específicas bien. No, pero de lo que a vos, yo te digo síndrome mononucleósico, ¿qué te imaginás? Era Bueno, un síndrome caracterizado por fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia, podía tener odinofagia y no me acuerdo qué otras cosas más. Perfecto, perfecto. El síndrome mononucleósico se caracteriza por síndrome febril, linfadenopatía generalizada, puede tener o no esplenomegalia, pero generalmente por lo menos un polito de vaso se palpa, y tiene un hemograma con linfomonocitosis, más del 50% de linfomonocitos.
y puede tener generalmente de esos linfomonocitos, bueno, puede haber un 20% de lo que se llama linfocitos atípicos o virocitos o linfocitos reactivos. Los van a ver informados en el frotis del hemograma de diferentes maneras, o células de Downey. ¿Oyeron hablar más o menos de esto? Bueno, Sí, bueno. Estas células son linfocitos con mucho citoplasma y se caracterizan porque tienen un pleomorfismo, o sea, no son todos iguales en el frotis, a diferencia de la leucemia, que como es una enfermedad clonal, la leucemia linfática, todos los linfocitos son iguales. En general se considera que esas células de Downey o linfocitos reactivos son linfocitos T que reaccionan a la presencia del Epstein-Barr en los linfocitos B vecinos. Esa es la definición de síndrome mononucleósico. Síndrome febril, linfadenopatía generalizada, muchas veces esplenomegalia y linfomonocitosis en la sangre, en el recuento de leucocitos. Causas. El que da más faringoamigdalitis, y a veces se juntan las amígdalas en la línea media, y es una emergencia médica, es el virus de Epstein-Barr, que provoca la enfermedad mononucleosis infecciosa. Hay un síndrome mononucleósico y hay una enfermedad, la mononucleosis infecciosa, que provoca el virus de Epstein-Barr y que se llama también la enfermedad del beso, porque se describió en adolescentes de la escuela secundaria. Donde la parejita de novios, los dos tenían mononucleosis infecciosa. Pero hay otros microorganismos que pueden provocar esto, síndrome mononucleósico, como yo vi hace algunos años, diagnostiqué en un hombre de 40 años, síndrome mononucleósico sin faringoamigdalitis era por una toxoplasmosis. Citomegalovirus, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, la prima infección chagásica puede, en área endémica, ojo, con un síndrome mononucleósico, puede ser una prima infección chagásica. Y es muy importante diagnosticarla porque tratada en ese momento de la prima infección se cura el Chagas. Los virus de hepatitis, el HIV en la prima infección aguda sintomática, es el paciente que a las pocas semanas de haber entrado el HIV virus en su organismo, tiene un síndrome mononucleósico. Tengan cuidado porque en ese caso la serología ELISA anti-HIV es negativa. Hay que pedir antígeno P24 y bueno, reacción en cadena PCR, reacción en cadena de polimerasa, para ver antígeno viral. Hay otras infecciones que pueden dar linfadenopatía. Ya salimos del síndrome mononucleósico. Y son brucelosis, tularemia, peste bubónica, sífilis secundaria, lepra, tuberculosis, micobacterias atípicas, histoplasmosis, coccidioidomicosis, rubiola, varicela. Son enfermedades, algunas de ellas muy comunes. El HIV, pero en otro caso, que es la linfadenopatía persistente generalizada, que también es categoría clínica A del CDC, miren qué inteligente la definición, ¿no? Porque es linfadenopatía de por lo menos 3 meses de evolución, que afecta a 2 o más localizaciones ganglionares extrainguinales, saca la zona inguinal que ya dijimos que tiene ganglios muy frecuentemente, en ausencia de ingesta de fármacos, que es lo primero que tenemos que descartar, o de infecciones actuales susceptibles de provocar adenopatías. Esta manifestación del HIV cursa con serología ELISA positiva. En tercer lugar, tenemos que excluir causas inmunológicas, la enfermedad del suero, sarcoidosis, artritis reumatoidea, lupus. Y en cuarto lugar, excluir enfermedades malignas, leucemias, sobre todo la linfática aguda en la infancia y la linfática crónica en los ancianos, linfoma Hodgkin en no Hodgkin. Entonces, ¿cuál es la conducta? Ya estamos terminando, chicos. Examen clínico completo y vigilancia en el tiempo. Laboratorio inicial. Hemograma, eritrosedimentación, yo diría que proteína C reactiva, hepatograma y monotest. El síndrome mononucleósico y muchas de estas infecciones tienen un toque hepático, a veces una verdadera hepatitis viral aguda, por los virus que provocan el síndrome mononucleósico, o ya vamos a ver. Y el monotest. ¿Saben o escucharon hablar del monotest? ¿Alguno le hicieron alguna vez un monotest? sí, a mí me hicieron.
¿Qué es el monotest? ¿Qué pone en evidencia? ¿La presencia de qué? Anticuerpos heterófilos. Es lo mismo que una reacción de Paul Bunel. ¿Escucharon hablar de la reacción de Paul Bunel en micro? Todavía no. ¿Escucharon? Y a vos, a la chica que le hicieron el monotest, ¿qué le dijeron? ¿Para qué se lo pedían? Porque tenían el típico síndrome mononucleosiforme y querían descartar Epstein-Barr y dio positivo. Bueno, el monotest pone en evidencia la presencia de anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos no son anticuerpos antivirus de Epstein-Barr, son anticuerpos que aglutinan eritrocitos de carnero. No tienen nada que ver, no son anticuerpos contra los antígenos virales. Aglutinan eritrocitos de carnero y son anticuerpos heterófilos que tienen una duración transitoria, que se generan por toda la cuestión inmune, así como los linfocitos atípicos que se ven en el hemograma, que genera la presencia del virus de Epstein-Barr o de otros virus en el organismo. Si el paciente tiene un cuadro clínico típico y un monotest positivo, hacemos ya el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, síndrome mononucleósico viral, y si y tiene una faringoamigdalitis importante, ya sabemos que es un virus de Epstein-Barr. Ahí paramos y seguimos controlando al paciente hasta que se cure. No se trata con nada, excepto en el huésped inmunocomprometido, que es otro tema. Si tenemos dudas, como me pasó a mí con ese paciente que les conté, tenemos que pedir serologías específicas. Para el Epstein-Barr, porque algunos tienen anticuerpos heterófilos negativos, tienen monotest negativos, sobre todo algunos chicos, citomegalovirus, HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, toxo, Chagas y BDRL. Tengan en cuenta que la sífilis secundaria puede dar un cuadro de síndrome febril con linfadenopatía. Nosotros tuvimos una vez internado un sacerdote que se internó porque tenía una hepatitis terrible con muchísima ictericia y tenía un síndrome mononucleósico con linfadenopatía, había tenido síndrome febril. Bueno, resultó que tuvo una BDRL positiva, era una sífilis secundaria, se curó con penicilina. O sea, siempre cuando no tenemos claro de qué se trata, incluir la BDRL para el diagnóstico. Imágenes. Las imágenes son para determinar la extensión y características de la linfadenopatía. Depende de la disponibilidad en el lugar donde estamos trabajando y de la disponibilidad económica del paciente. Puede ser una placa de tórax, ecografía, tomografía, centellograma. Les estoy hablando de procedimientos de imágenes que permiten ver adenopatías profundas. Centellograma con galio, resonancia magnética, el PET, la linfografía que ya no se usa. La linfografía la hacían los hematólogos, tenían que canalizar un vaso linfático del pie y a partir de ahí se inyectaba lipiodol, que era una sustancia de contraste lipídica, y había que esperar que hiciera escala en los diferentes grupos ganglionares. Bueno, no se hace más. Ha sido ampliamente superada por estas técnicas de imágenes. Otros procedimientos. Bueno, acá ya tenemos procedimientos invasivos. La punción ganglionar la hacemos cuando sospechamos una infección, bacteriana, micobacteriana o micótica. Le ponemos nombre y apellido a la infección, hacemos el antibiograma y el material se es enviado a bacteriología. De ahí lo van separando una parte para micobacterias y otra para servicio de micología. Biopsia con aguja cuando sospechamos metástasis de un carcinoma. Y biopsia excisional significa sacar todo el ganglio, cuando se sospecha linfoma. ¿Vieron esto en anatomía patológica, linfomas? Pues No, lo vemos la semana que viene como último tema de Pato 2. Bueno, acá la semana que viene o mañana, no me acuerdo bien, ya les digo. No, la semana que viene vamos a ver linfomas también nosotros. El patólogo necesita un ganglio completo para hacer el diagnóstico de linfoma. Ya lo van a ver en anatomía patológica ese tema. El material tiene que ser muy bien aprovechado,
dado que ese ganglio tiene que va, por un lado, anatomía patológica, estudios inmunológicos, citometría de flujo, que van a tener la charla mañana a la mañana, y estudios genéticos, por el tema de lo que les explicó ayer la doctora, cuando dio las generalidades, la doctora Laura Conley. Mutaciones y demás. Si se toma la decisión de hacer una biopsia, hay que seleccionar un ganglio representativo, el más grande o patológico. Y si son todos iguales, elegir en orden descendente. En primer lugar, supraclavicular, en segundo lugar, bueno, cervicales, axilares, epitrocleares y finalmente inguinales, porque ya en general suele mostrar solo una hiperplasia reactiva. Me acuerdo que en la época de los pacientes con HIV, cuando no había un tratamiento como hay ahora, muchos tenían linfadenopatías muy patológicas y se hacía la biopsia ganglionar, se sacaba el ganglio entero, pero había pacientes que tenían un linfoma y aparte tenían una tuberculosis ganglionar o tenían una toxoplasmosis. O sea, el material se mandaba a anatomía patológica y se mandaba también a micobacterias, a microbiología y a micología. Por suerte esa etapa del desastre con los pacientes de HIV ya no la vivimos. Bueno, aproximación final. En primer lugar, ¿tiene el paciente una enfermedad conocida capaz de cursar con linfadenopatía? Por ejemplo, una artritis reumatoidea en brote, en actividad. Se trata y se monitorea hasta la resolución. ¿Hay una infección obvia que la explique? Por ejemplo, mononucleosis infecciosa. Lo mismo. No se trata con nada, sino que se va controlando el paciente, sobre todo si tiene esplenomegalia, ojo, reposo, hasta la resolución. Los ganglios son grandes, duros, sugestivos de neoplasia, biopsia. Alta sospecha de malignidad por antecedentes y cuadro clínico, supongamos paciente con linfadenopatía generalizada que perdió 4 kilos de peso, que no tiene apetito, que a la noche empapa las sábanas, que se siente muy mal, biopsia. Nada de lo anterior, un análisis de laboratorio, y si es normal, monitorearlo, o sea, si no tiene anemia, no tiene anomalía en los leucocitos y en las plaquetas, si es normal el análisis, se monitorea entre 2 y 6 semanas. Si la linfadenopatía persiste o aumenta de tamaño, biopsia. Y acá terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos en un rato con anemias carenciales. Hasta luego. Vale, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctora, nos vemos en un ratito. Bueno, Cari,